hermanos y amigos en Cristo. Siempre es un privilegio y un honor el poder compartir la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, desde esta santa tribuna con todos vosotros, con mis hermanos de la Iglesia a la cual pertenezco. Y hoy nos reunimos con humildad, con gratitud y en el nombre de nuestro Señor, para reflexionar sobre la importancia de mantener firme nuestra fe en medio de todas las pruebas o todas las tribulaciones que podamos sufrir en esta vida. Como discípulos de Cristo, sabemos que cuando le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor, siempre tendremos un enemigo que nos ataca, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, el diablo. Intentará por todos los medios separarnos con artimañas, poniendo dudas en nuestros corazones, con artilugios y engaños. Las Escrituras, la Santa Biblia define a Satanás como un ser que se opone a la voluntad de Cristo y se opone activamente, desviando la atención de toda la humanidad del camino recto que nos marcó nuestro Señor. Seguramente habrá momentos en nuestra vida en que los ataques de este príncipe de las tinieblas serán más directos. Quizás nos debilitarán espiritualmente. Tratará de confundirnos y de destruir nuestra fe en Dios y nuestra fe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Irá a lo largo de nuestra vida socavando, mirando todo lo que concierne a lo que es nuestra vida espiritual. Pero sabed y tener en cuenta las promesas que Dios nos hace. Las promesas de la Biblia son como un ancla de hierro que nunca se rompe, que es firme. Mirad, en la palabra de Dios en Juan 10, en este capítulo que vamos a estudiar hoy, Jesús nos recuerda con amor y firmeza, diciendo: mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué gran consuelo! El saber que a pesar de los ataques del maligno, el Señor nos protege, nos sostiene con su mano poderosa, asegurándonos de que nada ni nadie puede separarnos de ese amor permanente. Por tanto, en medio de las pruebas que podamos tener, las tentaciones que podamos o que pueda Satanás poner en nuestra vida, recordemos siempre estos versículos de aquí de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano. Mantengamos nuestra fe, nuestra convicción en esta seguridad que nos da el Señor. Fortalezcamos siempre nuestra vida espiritual y sigamos siempre adelante con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. No permitamos que el miedo, que las dudas nos aparten de ese camino que nos ha marcado Jesucristo de luz y de esperanza. Que este pasaje que estudiaremos hoy en el Evangelio de Juan sea nuestra fortaleza y nuestro refugio en esos momentos de tribulación. Que nos recuerde siempre este pasaje
cuando lo leamos, que somos amados, protegidos, sostenidos por el único y suficiente Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que entregó su vida por nosotros. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en esta enseñanza y en este domingo, que sea una jornada de fe para nosotros. Por esto ruego a seguir leyendo en este Evangelio de Juan los versículos que siguen, que van del 22 al 30, que es donde nos centraremos principalmente. El título que pone la Reina Valera a este pasaje es «Los judíos rechazan a Jesús». Y dice así la palabra de Dios: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Hasta aquí la santa y perfecta palabra de Dios. Vamos a orar, inclinando nuestra cabeza, poniendo la predicación en manos del Señor. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este comienzo de nuestro culto traemos delante de ti nuestras voces, alabándote y dándote las gracias, Señor, por permitir que nos podamos reunir en congregación. Con humildad recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo de Juan, capítulo 10. Reconocemos que en medio de las pruebas y las alegrías tú eres nuestra guía y nuestro refugio. Te damos gracias porque en ti encontramos confianza y esperanza, y también porque nada ni nadie puede arrebatarnos de tu mano. Inspirados por tu palabra, pedimos que nos fortalezcas para seguir siempre tu camino de verdad. Que nuestro culto de hoy sea un reflejo de nuestra devoción sincera. Que tu Espíritu Santo guíe el culto, Señor. Que una nuestros corazones en un solo propósito de adoración y entrega a ti. Te alabamos, Señor, no solo por lo que has hecho, sino por quién eres, nuestro buen pastor. Todo lo dicho aquí, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice el versículo 22 al final que era invierno en Jerusalén, concretamente la última semana de diciembre, que es cuando los judíos hacen su fiesta de la dedicación, también llamada la fiesta de las luces. Esta fiesta es una celebración para volver a dedicarse a ir a alabar a Dios al templo. Era recordando que en el año 165 a.C., un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén, la conquistó y también la masacró. Saqueó el templo, literalmente machacando y saqueando a todo Jerusalén.
robó el templo, en el templo el tesoro, construyó un altar a Zeus allí mismo, sacrificando cerdos y prohibiendo la circuncisión a los judíos. La fiesta era un acontecimiento alegre. Jesús, en aquella época en que el Señor estuvo con nosotros, caminaba por uno de los atrios, llamado el Pórtico de Salomón, y allí se encontró con los judíos que lo rodearon sin reservas, y en ese ambiente festivo de la celebración de la fiesta de la dedicación le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en vilo? Si eres el Mesías, dínoslo claramente, nos dice el versículo 24. Damos por supuesto que estas personas conocían ya algo de Jesús, sabían algo de nuestro Señor, porque si no, no tiene sentido el que le hicieran esta pregunta. El Mesías, para los judíos, era el rey ansiosamente que esperaban, que vendría a libertarlos de cualquier poder o usurpación enemiga, aplastándolos, y también iría con vara de hierro estableciendo el reino que ellos esperaban, un reino eterno de paz y de justicia, derrotando a todos aquellos dominadores que pudieran estar arrebatando a los israelitas de su tierra, liberando así el país de cualquier denominación extranjera. Y Jesús les responde, según este versículo, a la multitud, lo vemos en el versículo 25, diciéndoles: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Fijaros bien que a nuestro Señor le dicen: dínoslo abiertamente, como si le dijeran: habla claramente. Según los estudiosos y los comentaristas de la Biblia, esta palabra abiertamente o claramente es la misma que hay al final del versículo en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7 y versículo 4, cuando los hermanos de Jesús estaban preocupados por la situación en la que estaba viviendo nuestro Señor. Y le dijeron: manifiéstate al mundo. Concretamente este versículo en Juan 7 dice: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. En el original, en la traducción, porque esto es una traducción de la Reina Valera, dice concretamente: nadie hace nada en secreto cuando quiere ser conocido abiertamente. O sea, estaba diciéndole a nuestro Señor que querían una declaración más concreta, una declaración más abierta, una declaración directa y pública de si Jesús era el Mesías. Pero Jesús, en el versículo 26 de este capítulo 10, lo hace la declaración solo en parte, igual que en el versículo 25 les dice: ya os lo he dicho. No dice: os lo dije claramente, porque de hecho Jesús solo había hecho una afirmación de ser el Mesías cuando estuvo con la samaritana en el pozo. Por lo tanto, lo que Jesús quiere expresarle y decirle a esta multitud:
con os lo he dicho se explica en la siguiente frase del versículo 25. Las obras que hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Como diciéndole, estas dan testimonio de mí como condición de Mesías. Porque nuestro Señor, como he dicho antes, no hizo declaraciones públicas de que Él era el Mesías. Porque de hecho solo había dicho esta afirmación a la samaritana. En el pozo, cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 25 y 26, la mujer samaritana le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y nuestro Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. Pero en este pasaje que estamos viendo de Juan 10, nos muestra que la razón principal de la falta de fe en aquella época en nuestro Señor era resistirse a aceptar y a abrazar las cosas que Jesús valoraba. Porque lo vemos en el capítulo 12 y versículo 43, que dice así: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús se encontró con una resistencia generalizada debido a que la gente priorizaba más la gloria de los hombres y el reconocimiento humano por encima de la gloria de Dios, que, como nos dice la Biblia, es el único de suprema alabanza. En Efesios 4:18 la Biblia también nos dice, en la carta a los Efesios, capítulo 4 y versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, esto se refiere a los no creyentes, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aquí vemos que tanto Jesús como Pablo relacionan la incredulidad del entendimiento a la dureza del corazón y a la ignorancia espiritual. El mundo nos ofrece cosas atractivas, placeres inmediatos, pero efímeros. El disfrute de las tentaciones terrenales pueden resultarnos a veces atractivos, como pueda ser la búsqueda del poder, el entretenimiento constante. Son cosas que nos alejan y nos pueden alejar de Dios. Si enfocamos nuestra vida solamente diciendo que el centro de todo es el ser humano y dejando de un lado que necesitamos a Dios nuestro Señor, lo que podemos experimentar en nosotros mismos es un vacío espiritual, ese vacío interior que nos dice que apartados de Dios nada podemos hacer. En resumen, lo que quiero decir es que centrar todo en el ser humano es carecer de sentido, de guía y tener una plenitud total espiritual en nosotros mismos. Lo que el mundo nos ofrece es pasajero, no llena el alma, mientras que lo que Dios y su gracia nos da es paz, tranquilidad, propósito, esperanza y una felicidad duradera
hasta alcanzar la vida eterna. Y esto significa una cosa, que nosotros, para creer en Cristo, tiene que ocurrir algo muy profundo en nuestro corazón, algo transformador. Tiene que ocurrir algo parecido a lo que es la resurrección. Tiene que surgir algo que no exista o que no existía. De lo contrario, nunca sentirás la menor inclinación a poner tus ojos en el Señor, a creer en Jesucristo. Por muy altas que sean las pruebas y los milagros que Dios ha hecho. Todo esto está detallado en este versículo 26 de este capítulo 10, cuando dice nuestro Señor Jesús: no creéis porque no sois de mis ovejas. Escucha bien estas palabras, escucha bien lo que está diciendo el Señor. No dice, no sois mis ovejas porque no creéis, sino al revés. Nos dice, no creéis porque no sois de mis ovejas. Y algo debe sucedernos antes de que creamos en nuestro Señor. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice, es el que nos da lo que es el pecado, y Él nos da la convicción de pecado. Sentimos esa necesidad sincera de que Dios perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y que nos lleve a entender la separación que hay entre Dios y nosotros a causa de nuestras faltas. Y entonces es cuando sentimos ese deseo de cambio. Deseamos transformar nuestra vida. Deseamos creer firmemente en la cruz de Cristo, poner la fe y ir a la cruz de Cristo con arrepentimiento. Esto es lo que nos da la fuerza para seguir al pastor por excelencia, que es nuestro Señor. Y desde un punto de vista bíblico, en este mundo en realidad solo hay dos clases de personas: las ovejas de Jesús y las que no son sus ovejas. Aunque es cierto que sus ovejas siempre llegan a creer en Él. Quienes no son el pueblo elegido, el pueblo redimido por Dios, no confiarán en Cristo. En el versículo 6, capítulo 6, 37, nos dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Los creyentes somos sus ovejas, porque Dios actúa en nosotros. Dios es el que elige a las ovejas, obra en ellas, transforma sus corazones y les inclina a amar a Dios, a confiar plenamente en Cristo. Él es quien les quita, quien nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, como dice el libro de Ezequiel en el capítulo 11 y versículo 19, rompiendo así todo nuestro orgullo, dándonos una naturaleza humilde y arrepentida, inclinadas a la verdad que nos inclina, nos lleva a alabar únicamente a Dios. Aquello es lo que humilla al hombre.
Y no es casualidad que nuestro Señor nos llame ovejas, porque las ovejas no son inteligentes, no son sabias por sí mismas, son bobas, se pierden a todas horas y necesitan un pastor que las guíe. Cuando se produzca esta transformación en nosotros, nos llevará a apreciar la infinita esperanza que es confiar en Él. Al reconocer la verdadera naturaleza de Jesús, los creyentes estamos llamados a vivir con una fe renovada y reflejar todo el carácter de nuestro Señor en nuestra vida diaria. La razón por la que estoy diciendo esto es porque Jesús se lo dijo a una multitud de incrédulos. Lo vemos en este pasaje, en el versículo 26. No creéis porque no sois de mis ovejas. Fue a estos incrédulos a quien Jesús enseñó la gloriosa verdad de la gracia preveniente. Sonará esto un poco raro, pero es la gracia que precede a la conversión de cualquier creyente. La gracia de Dios que viene antes de la fe y obra para llevarnos y dirigirnos a la fe. El concepto de esta gracia es profundo y está muy arraigado en las Escrituras. Concretamente la desarrolló Agustín de Hipona. En Juan 6:44 también nos lo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí se destaca esa acción previa de Dios para que el ser humano pueda buscar a Cristo. Y esta enseñanza sobre la gracia de Dios no es solo para las personas que se consideran muy espirituales, porque es importante destacar este punto, también es para los que no creen en Dios. Los seres humanos somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Separados de Dios, dice la palabra de Dios, nada podemos hacer. Y es desconcertante descubrir que la razón por la que alguien no cree en Jesucristo es porque no ha sido reformado y transformado por Él. La fe en Dios es un regalo, es la gracia de Dios que recibimos cuando Él renueva completo y por completo nuestra vida. Por lo tanto, deberíamos orar cada día para que Dios nos transforme, nos cambie nuestros corazones y nos guíe hacia Él, evitando quedarnos atrapados en nuestra propia cabezonería de nadar contracorriente, alejándonos de su amor, de su gracia y de su presencia. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿cómo saber si Dios está obrando en mi vida? Si Dios está obrando en ti ahora mismo. La razón es bien sencilla. Es cómo respondes a lo que Jesús nos dice en este versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay dos evidencias claras para saber si pertenecemos o no a las ovejas de Cristo. Porque Satanás pondrá dudas en tu corazón, enredará diciéndote, ¿de verdad que es verdad? Nos hará dudar siempre. Alguna artilugio, alguna maña
sacará Satanás de la manga para confundirnos. Pero la Biblia, nuestra guía de salvación, la misma palabra, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El versículo 27. No mires en tu interior y te preguntes: ¿soy yo una oveja? Esta es la prueba de que has nacido de nuevo. Si oyes su palabra y le sigues. John Piper decía: si quieres oír la voz de Dios, vete a una habitación y lee la Biblia en voz alta. La Biblia es la palabra de Dios. Que escuches y leas con anhelo su mensaje, que leas su palabra. En Lucas 24:32 dice que la marca que define a aquellos por los cuales Cristo murió es la fe y la obediencia a su palabra. Amén. Jesucristo, Él, murió por nosotros, murió por ellos, murió por los elegidos, murió por todos los que hemos puesto la fe en nuestro Señor. Dice en este mismo Evangelio, en el capítulo 8 y versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís, les dice a los judíos en aquel momento, porque no sois de Dios. Solo los que han sido de nuevo oyen sus palabras, creen y le siguen. No busques signos espectaculares, no busques milagros, no busques cambios que te hagan pensar en las circunstancias de la vida. Solamente mira a Jesús, escúchale, obedécele, tratemos de imitarle, reflejar nuestra vida tal como fue la vida de nuestro Señor. Entonces sabrás que eres nacido de Dios, que eres oveja de Cristo. Veremos lo atrayentes que son las promesas de nuestro texto de hoy. Veremos lo asombrosas que son. La sabiduría que debemos tener, que Dios nos dé esta sabiduría. Si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios, nos lo dice la palabra. Que el Señor nos dé oídos para escuchar bien. Este versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Jesús conoce perfectamente a los suyos. Pero preguntémonos, ¿en qué se basa este conocimiento? Hay un pasaje paralelo al versículo 27. En Juan 10, del 2 al 5, nos dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando la ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Así que cuando en el versículo 27 dice que Jesús las conoce, quiere decir que las conoce por su nombre y apellidos, las conoce íntimamente. No son desconocidas para nuestro Señor, ni están perdidas dentro del rebaño.
Vemos también en el versículo 14, en la primera lectura, que nos señala otra idea importante. Nos dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y si nos vamos recorriendo la Biblia, y perdonad tantos versículos, pero en Mateo 11, 27 dice el Señor: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Hay una similitud, hay una verdadera semejanza entre la forma en que Jesús conoce a su Padre y la forma en que conoce a sus ovejas. También el apóstol Pablo, en la carta segunda a Timoteo, también nos lo dice: el firme fundamento de Dios permanece teniendo este sello, que el Señor conoce a los suyos. Es difícil exagerar este tremendo privilegio que supone ser conocido personal, íntima y entrañablemente a sus ovejas, a cada uno de nosotros los creyentes, de sus ovejas, que contiene el ser hijo de Dios. Es un don precioso para todas las ovejas, el haber puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, ir a la cruz con fe y arrepentimiento. Contiene todas las promesas de la Biblia. Este versículo nos subraya dos verdades fundamentales para nosotros. Primero, nuestra seguridad que el Señor conoce a los suyos. Vivir con esta confianza nos permite ir por la vida sabiendo que somos amados y aceptados por Dios, teniendo esa seguridad. Y en segundo lugar, nos llama a vivir un estándar de vida invitándonos a apartarnos de cualquier maldad, de cualquier iniquidad. La respuesta a ser reconocidos por Dios es vivir en santidad, reflejando, como he dicho antes, el ser de Cristo, imitarle a Él como Él vivió en toda nuestra vida diaria. Que esto nos comprometa a evitar tentaciones y buscar siempre el reino de Dios, su justicia perfecta. Tener siempre en nuestra vida presente, seguir ese camino de justicia. Los versículos 28 y 30 dicen: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Para quienes escuchan la voz de Jesús, para aquellos que le seguimos a nuestro Señor, la gran recompensa es que tenemos la seguridad de su protección, de que siempre estaremos cuidados por Él. Tendremos también la certeza que nunca esta protección llevada a cabo, porque nos tiene sujetos por su mano derecha, nunca se terminará. No solo para esta vida, sino también los que hemos esperado en Él.
tendremos la certeza de la vida eterna, una vida llena de gracia, una vida llena de gozo. Tendremos una vida llena de alegría y de paz. Los que hemos comenzado con Él la buena obra, la perfeccionará por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios. Amén. En Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Concluyo, hermanos. Concluyo diciendo que nuestra salvación está firmemente segura en las manos de Cristo. Cuando, arrepentidos de nuestros pecados, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Nuestro Señor no dijo que estaríamos solos, sino que prometió no dejarnos solos. Por eso envió al Espíritu Santo para que esté siempre presente en nuestras vidas. Este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, dice: yo rogaré al Padre, dice nuestro Señor, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso tenemos esa seguridad de que nunca estaremos solos. Un día, cualquier día, millones de almas, millones de personas, millones de corazones, millones de almas que se habían descarriado alabarán a Dios. Llamarán a nuestro Señor Jesús, al buen pastor. ¿No quieres estar tú siendo oveja de este buen pastor? Amén. Él te busca, Él te llama, Él se acerca a ti. Quizá por este mismo mensaje de hoy. No dificultes esa esperanza. Arrójate en Él. Ve a sus brazos y serás salvo por toda la eternidad. Amén. Dios nos ha dado, y tengámoslo esto presente, Dios nos ha dado su palabra para guiarnos. Nos ha dado su Espíritu Santo para fortalecernos. Y nos ha dado el privilegio de venir a Él en cualquier momento. En los momentos difíciles, sabemos los creyentes que sufriremos tragedias, que sufriremos enfermedades, pero tenemos la completa seguridad de que en cualquier circunstancia de nuestra vida el Señor está con nosotros y nunca nos abandonará. Que así sea. Amén. Amén.